Escucha bien. Yo creo que para los hijos de Dios entendidos, este va a ser el mejor año de sus vidas. No para todos. Entendidos, va a ser el mejor año de sus vidas. Tienes que entender que para la humanidad viene un 2022 terrorífico. Más para Ciudad Obregón. Viene un 2022 de muertes, pobreza, destrucción. Pero en medio de eso, siempre hay un remanente de Dios. Que Dios dice, aunque tú estés en medio de esa destrucción, tú no verás mal alguno, porque yo estoy contigo. Aún, dice la Biblia, en el año de sequía, tú no dejarás de dar fruto. Di conmigo, yo no dependo de este mundo, dependo de Dios. ¿Y por qué te digo que no es para todos y solamente para los entendidos? Porque Dios trabaja únicamente con aquellos que tienen una mente renovada. Dios no puede hacer nada, escucha bien. Atamos la mano de Dios cuando tenemos una mente de esclavitud, una mente que piensa únicamente en pobreza y escasez. Eso ata la bendición de Dios para que no pueda venir a tu vida, ya que el mundo espiritual está conectado directamente a tu mente, a lo que tú crees. Cuando no le creemos a Dios, no podemos ver la bendición manifiesta. Pero cuando hemos decidido renovar aquel conocimiento que adquirimos por toda nuestra vida, lo que hemos heredado por lo que está escrito de Dios, entonces ahí podemos experimentar, dice Pablo, su voluntad, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos vivir la voluntad de Dios este 2022? La única manera que hay para vivir la voluntad de Dios es renovar lo que yo creo, lo que yo creí toda mi vida, por lo que está escrito de parte de Dios. La religión nos muestra a un Dios que quiere probarte con lo malo, un Dios que quiere que no prosperes, un Dios que quiere que no avances, que te envía cosas con un propósito para ordenar tu corazón, para enderezarte. Pero es tiempo de que arranquemos todo pensamiento de la religión y conozcamos verdaderamente el amor de Dios. Que Dios no está esperando un pretexto únicamente para maldecir tu vida, sino que Dios está esperando un pretexto para poder bendecirte. Así que la bendición de Dios es lo que hoy tenemos tú y yo que caminar con ella este 2022, bajo el favor de Dios. Quiero que le digas a la persona que tienes a un lado, dile, este 2022 vas a estar bajo el favor de Dios. Escucha bien, esta palabra profética para el 2022, Dios me da esta palabra y me dice, caminando sobre las aguas. ¿Cómo es esto? Que al mundo vendrá escasez, destrucción, muerte, hambre, maldad. Y Dios te da una palabra, tienes que caminar sobre todo eso. Aunque a tu lado caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará mal alguno. ¿Cuántos creen esta palabra? Profetiza, no pasará nada que no salga de tu boca. Di conmigo, aunque a mi lado caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí y a mi casa no le llegará mal alguno. Dice la palabra de Dios que Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Un principio, escucha bien, un principio de Dios para que Él pueda actuar en tu vida es que primero tú lo hables. Dios no hará nada si primero no es profetizado. Hay que avanzar, salir de la época religiosa donde, Señor, todo es tu voluntad, los niños de África se mueren porque es tu voluntad, la gente no tiene para comer porque es tu voluntad. Hay que salir de esa mentalidad religiosa, dejar de culpar a Dios y entender que yo puedo hacer que las cosas cambien. ¿Cómo? Cambiando yo primero. Así que es tiempo de que rompamos paradigmas en nuestra mente que la religión implantó, que no nos dejan avanzar creyendo
que es Dios mismo el que nos está deteniendo la bendición, creyendo que por algo Dios no me prospera, creyendo que por algo Dios no me sana de esta enfermedad, creyendo que por algo Dios me tiene en esta situación, creyendo que Dios está probando mi familia. Es tiempo de romper esos paradigmas y permitir que en realidad el amor de Dios venga sobre tu vida y conozcas que Dios quiere todo lo contrario a lo que estamos experimentando. Pero nos enseñaron a culpar a Dios de todas nuestras situaciones. Ay, Dios sabe por qué hizo esto. Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios ocupaba un angelito en el cielo. Dios, todo culpamos a Dios. Pero es un tiempo donde vamos a limpiar el nombre de Dios y vamos a decirle al mundo, Dios no fue el que lo hizo. Ahora nosotros tenemos el poder que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu para cambiar nuestras vidas. Tú y yo, dile a la persona que tienes a un lado, dile, tú eres arquitecto de tu destino. Somos arquitectos, nosotros decidimos. Dios nos hizo un plan maravilloso de la vida donde el amor, la abundancia, la prosperidad, la salud están en ese camino, pero nosotros hemos escogido muchas veces caminar por el camino incorrecto, porque dice la Biblia que yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Y Dios te dice, escoge pues tú. ¿Dónde escoges caminar? ¿En la bendición o en la maldición? Entonces ya no le corresponde a Dios, porque Él ya murió por nosotros hace 2000 años. Ya no va a volver Jesús a morir por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros elegir el camino por el cual quiero andar este 2022. Un camino donde tienes que entrar a través de principios, que es el camino de la voluntad y el reino de Dios. Porque tengo que hacer para que sucedan las cosas. Tengo que accionar para que pasen. Y está el camino aparentemente bonito y religioso que te dice que todo lo que pase será la voluntad de Dios. Y si pasó es porque Dios lo quiso, y si no pasó es porque Dios no lo quiso. Entonces ese camino es el que hay que arrancar de nuestras vidas y dejar de culpar a Dios por lo que estamos experimentando hoy. Es decir, Señor, toda mi vida tal vez te culpé de todo lo que pasaba. Toda mi vida pensé que no era tu voluntad que yo prosperara, que yo sanara. Pero hoy entiendo que en realidad tú siempre has querido lo mejor para mí. Así que vamos a conocer el amor de Dios en las Escrituras. Y quiero darte esta palabra para que tú camines este 2022 y puedas entender lo que viene sobre la humanidad. Porque Jesús se acerca a venir por su iglesia. Y la Biblia anuncia que vendrán catástrofes, que vendrá destrucción, hambre sobre la tierra. Y la iglesia tiene que estar preparada para esos tiempos. Este 2022, si tú crees que va a estar bonito, que todo va a ser hermoso para el mundo, no será así. La maldad va en aumento, la destrucción va en aumento. Pero Dios tiene una promesa para ti. Contigo no será igual. Así que yo te felicito por el primer domingo del año, que yo te aseguro que luchaste tal vez contra las cobijas, decir, ya tengo la desvelada del Maratón Guadalupe Reyes. Es más, todavía ni se acaba, pastor. Pensaba reportarme hasta el 7 de enero, pero lo venciste y aquí estás. Así que te felicito porque el primer domingo del año tú lo preparaste y dedicaste directamente para Dios. Y Dios honra a los que lo honran. Porque tal vez tenías familiares que te llegaron a visitar, tenías que atender familia, tal vez tenías que descansar, tal vez tenías que hacer otras cosas y decidiste hoy estar aquí. Así que te felicito por esa decisión que yo te aseguro que va a cambiar este 2022. Quiero iniciar esta enseñanza en Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. ¿Cuántos creen que este 2022 vas a prosperar como nunca has prosperado? Será tu año de bendición, de prosperidad, de abundancia, pero es necesario caminar bajo principios de Dios. Dios siempre ha querido que sea tu mejor año, pero hoy lo vas a caminar porque esta palabra está cambiando tu entendimiento. Dios está buscando dónde manifestarse, pero encuentra, dice Pablo, que argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios.
hay argumentos, hay pensamientos que se levantan en contra de lo que Dios quiere hacer, que no permiten a Dios trabajar. Es por eso que necesitamos derribar argumentos y acceder a lo que dice Pablo en su palabra, que tenemos la mente de Cristo. Tú y yo podemos acceder a los pensamientos de Cristo, pensamientos de grandeza, dice en Antiguo Pacto, que son pensamientos más grandes que los de nosotros. Y para poder acceder a eso, ten por seguro que vas a chocar con pensamientos de esclavitud, vas a chocar con pensamientos de pobreza, vas a chocar con pensamientos que tú decías, así es la vida porque así lo aprendí. Pues es necesario la humildad ante Dios y decirle, Señor, hoy permito que tú trabajes en mis pensamientos y que lo que está escrito sea la palabra que yo crea. Dice la palabra, te voy a contar la historia. Toda esta historia es muy famosa, todos la conocen, cuando Pedro caminó sobre las aguas. Dice la Biblia, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando yo leí esta palabra, Dios me daba la palabra profética para este año y me decía, este tiempo será un tiempo fuerte y feo para la humanidad. Será un tiempo de destrucción, un tiempo de enfermedad. Si este 2021 tú dices, ay, qué bueno que se acabó el 2021, ya vamos a poder descansar este 2022. Vienen tiempos peores para la tierra, porque la maldad va en aumento. Porque lo que está cosechando el hombre es fruto de todo aquello que hizo por tanto tiempo. Destrucción, la naturaleza empieza, los cambios climáticos, la contaminación del hombre ha acabado con tantas cosas, podar los árboles, acabar con los bosques. El hombre está cosechando gran fruto de su maldad, de lo que hemos hecho equivocadamente. Así que vienen tiempos tal vez catastróficos para esta tierra. Y esta historia representa eso. Los discípulos estaban en la barca y la barca era azotada por olas porque el viento era contrario. 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué simboliza el mar? Simboliza toda la destrucción que va a venir sobre la tierra. Haga tu mano derecha y di conmigo, Jesús vendrá sobre mi vida, sobre las aguas. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué sucede? ¿Por qué los discípulos se asustaron? Imagínate ese momento, andan en la barca, y viene la destrucción en el mar. ¿Alguien ha estado en el mar cuando hay una tormenta, lo feo que se ve, lo que se siente? Imagínate el momento de los discípulos con ese temor. Hoy en día de perdida tenemos motorcito y nos vamos, pero imagínate, le tenían que remar. Imagínate el miedo que se podía sentir en aquella época, sin salvavidas. Había un temor, pero Jesús, cuando viene tiempos difíciles, se presenta de una manera diferente a sus hijos. Diferente. ¿Para qué sirven los tiempos de destrucción que el diablo envía sobre la tierra? Sirven para conocer una cara de Dios que no conocíamos. ¿Cómo es esto? Los discípulos no conocían esa cara de Jesús. Lo sobrenatural que tenía él de poder caminar aún sobre las aguas. Tanto
que se asustaron. Así que en este peor tiempo que puede haber sobre la humanidad, te sirve a ti para conocer una cara sobrenatural del Dios que tú sirves, que tú no conocías. Así que cuando el mundo vea la destrucción, tú no te angusties, sino que tú ten tranquilidad, paz y gozo, porque tú vas a poder observar la mano de Dios de una manera que no la conocías. Porque es facilísimo, escucha bien, servir a Dios cuando todo va bien. Es facilito servir a Dios cuando todo está en paz, tranquilidad, una ciudad en abundancia, una ciudad tranquila, pacífica. Ahí es facilísimo servir a Dios. Pero cuando en realidad están los problemas, es cuando se descubre en realidad quiénes somos. Vamos a conocer una cara de Dios, a un Dios sobrenatural. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Este 2022, para que tú puedas experimentar lo sobrenatural de Dios, hay principios que cumplir. Primeramente es tener ánimo. Di conmigo, este 2022 no seré de doble ánimo. Dice la Biblia que toda persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas veces creemos que con Dios se juega. Señor, voy a hacer esto para ti. Y ya que ves que no fue tan fácil, ay no, siempre no. Voy a cambiar mi opinión, Señor. Entonces, es tan fácil decirle a Dios, voy a hacer esto, me arrepentí, Señor, voy a hacer aquello. El hombre, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que lo primero que tenemos que hacer este 2022 es no ser de doble ánimo. Dios te dice, tienes que tener ánimo, actitud, alegría, gozo, confianza, fe, seguridad. ¿Por qué? Porque tú vas a ver las olas. Vas a ver los vientos, vas a ver la tormenta que está atormentando el mundo, vas a ver todo esto. Y cuando tú observas, hay dos decisiones. O tienes miedo y te vas con la ola de las noticias del mundo, o le crees a Dios y dices, Señor, conmigo no será así. Conmigo va a ser algo diferente. Este 2022 yo voy a creer que tú estás conmigo, que tú acampas alrededor de mí, que a mí no faltará alimento, a mí no me faltará trabajo, sino que conmigo será totalmente diferente, Señor. Los recortes en los trabajos comenzarán. Señor, yo no tendré mal alguno, porque tú estás conmigo. No tendré temor de malas noticias. Así que este 2022 se va a probar quiénes somos. Yo te aseguro, si te mantienes en los principios de Dios, no vendrá mal alguno sobre ti. Pero todo se trata de fe. Y esto es de valientes. Esto es de una locura. Esto es creer que Dios va a estar contigo. Y el mundo te va a decir, no, es imposible. ¿Cómo vas a abrir un negocio en 2022 si no hay economía? Dios me va a entregar un negocio este 2022. No, es imposible. ¿Cómo vas a invertir en ese tiempo? Dios me va a respaldar en todo lo que yo haga. Así que tienes que prepararte primeramente ¿en qué? En cambiar nuestros pensamientos. Porque toda nueva temporada inicia en nuestra mente. Aquí cambié. Ya no tengo excusas este 2022. Ya no tendré malos hábitos este 2022. Ya no tendré aquello que me distrae, Señor. Y me voy a enfocar en ti. Este 2022. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Levanta tu mano derecha al cielo y nuevamente profetiza. Dí conmigo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
¿Cómo vas tú a poder caminar sobre las aguas? Solo existe una manera: que Dios te llame a lo sobrenatural. Así que este 2022 la palabra es que Jesús te está llamando a caminar sobre las aguas. 29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué impresionante. Pedro comenzó a caminar en medio de la tempestad, las olas, el viento, los truenos, y Pedro caminando sobre las aguas. Este es de los milagros que más me impactan a mí, cuando Pedro caminó sobre las aguas. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Escucha bien, puedes caminar sobre las aguas de 2022, pero cuando tú veas en las noticias, cuando tú veas lo que está pasando en la calle, va a haber dos opciones. La que se te presenta primero es tener miedo. La única manera que tú te hundas sobre las aguas es que tengas miedo a lo que estás observando. No, es que a mí me da miedo salir en la calle en Obregón porque veo en las noticias esto, que matan aquí, matan allá, matan. La única, escucha bien, no está peleado con la prudencia. No te vas a parar a las 3 de la mañana en la colonia más peligrosa de la ciudad. El mismo Jesús dijo: a Dios no lo tentarás. No hablo nada en contra de la prudencia, porque los hijos de Dios tienen que ser prudentes. Yo hablo en la confianza que le tienes a Jesús. Aunque tus ojos vean esa destrucción, vean esa tormenta, ahí es donde te vas a probar quién eres. Porque ahí podemos venir 10,000 hijos de Dios a ese momento. Y cuando viene la prueba de lo que está pasando en el mundo, lo observo. Yo te aseguro que esos 10,000 se convierten en 1,000 o en 500 rápidamente. Porque aún andamos por vista. Aún no creemos en lo sobrenatural de Dios. Aún creemos que lo que le pasa a los que están a un lado de mí me va a pasar a mí también. ¿Qué pasa? Hay una crisis, algo destructivo, y la gente comienza a correr y tú también a correr. Pero es el tiempo que se manifiestan los hijos de Dios sobre la tierra. Digas: hey, aunque venga esta hambre, ven, acérquense a mí. El que esté conmigo no tendrá hambre. Para eso estás tú, para manifestar el reino de Dios. Dijo Pedro, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A qué le llama Jesús poca fe? Di conmigo: al miedo. ¿Qué es lo que impide lo sobrenatural y la manifestación de Dios en nuestras vidas? Es el miedo. Y el miedo entra a nuestro corazón a través de nuestros ojos y oídos. Lo que yo estoy viendo que está pasando, lo que yo escucho. Pedro miró las olas, la tempestad, escuchó los vientos, los truenos. ¿Y qué pasó? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tú necesitas es dejar de caminar bajo la vista.
Porque tú vas a ver eso. Vas a ver lo que pasa en el mundo. Vas a ver las noticias. Tienes que dejar de ver eso con tus ojos naturales y comenzar a ver con lo espiritual. Que mayor es el número que está contigo. Dejar de escuchar que no se puede, dejar de escuchar la muerte, la destrucción y comenzar a escuchar lo que dice Dios, que Él va a estar contigo. Así que, ¿cómo entra esa destrucción a nuestras vidas? A través del miedo. Y Jesús al miedo le llama poca fe. Y el mundo y la gente es buenísima para decir, yo tengo mucha fe en Diosito. Ahí estamos confundidos. Creer que Dios existe y que ayuda al mundo no es tener fe. Eso se llama creer. Y el diablo aún cree. ¿Qué es fe? Fe es creer, accionar, actuar para que lo sobrenatural de Dios se manifieste. No podemos decir que tenemos fe y combinarlo con el temor. Porque en ese tiempo la iglesia tiene que cambiar su oración. La oración de siempre, socorre, auxilio, Dios, socorro, ayúdame, a una oración de fe. Señor, yo sé que tú estás conmigo y que me vas a sacar de esto, Señor. ¿Por qué? Porque estamos confundidos, creyendo siempre que Dios es el que decide si se termina ese tiempo. Y cuando somos nosotros los que decidimos cuánto tiempo vamos a aguantar en esa situación. Así que es tiempo de que caminemos en fe. Y para eso, lo primero es no tener miedo. Y el miedo lo combatimos creyendo lo que Dios dice. ¿Por qué dudaste? Versículo siguiente. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Para qué les sirvió conocer esa cara de Jesús? Para que ellos verdaderamente entendieran el poder que estaba en Jesús. Así que el caminar sobre las aguas, iglesia, va a ser un camino que tú y yo decidimos si va a ser difícil o si va a ser fácil. ¿Por qué se hundió Pedro? Dice en otro evangelio, cuando él su vista la quitó de Jesús. ¿Qué es lo que nos va a hacer hundir? Es cuando dejemos de ver a Jesús. Tú y yo tenemos que caminar este 2022 enfocados únicamente en Jesús. Dice Pablo, como viendo lo invisible. Tus ojos puestos en Jesús. Quiero que le digas a la persona de un lado, dile, este 2022 que tus ojos estén puestos en Jesús únicamente. Únicamente en Jesús. En el momento que Pedro giró su mirada a ver la tempestad, se hundió. Que tus ojos estén puestos directamente en Jesús. Un 2022 enfocados en Jesús. Porque todo desenfoque te lleva a hundirte. Y te voy a hablar de algo que normalmente no se conoce. Voy a entrar al área de pecado. La iglesia únicamente se arrepiente de los pecados que ocasionan destrucción. ¿Cómo cuáles? Como robar. Ya no voy a robar porque me metieron en la cárcel. Me arrepiento.
Ya no voy a fumar porque me produce cáncer, me arrepiento. Ya no voy a hacer aquello y esto, únicamente de aquellos pecados que ocasionan una destrucción instantánea. Pero hablando de enfoque, te voy a hablar de algo. El poner nuestra vista en Jesús es dejar de hacer cosas que lo único que producen es desenfocarnos. Hay pecados que lo único que hacen en tu vida es desenfocarte. Te van separando. Y ese 2021 yo lo miré. Me tocó ver casos de personas clamando a Dios por una pareja. Y primeramente viene la prueba del diablo. Ahí te va este. Y véngase, yo estaba orando por ti. ¿Y qué? Ya no quiero nada contigo, Dios, porque a mi pareja no le gusta. Atentos. Lo que el diablo ha hecho el 2021 es desenfocarnos. Porque la iglesia se enfocó en la pandemia. La iglesia se enfocó en orar por los de COVID únicamente. Todo se enfocó. En los hospitales, atender a los del COVID. Todo enfocado a otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que el diablo hace es que te desenfoques, que te distraigas. Y hay pecados que lo único que producen en tu vida es eso, distracción. Y como no vino calamidad por hacerlo, continuaste a gusto. Como no hubo una consecuencia visible, continuamos a gusto. Pero lo que ocasionaba esto era desenfocarnos únicamente. Y cuando menos te diste cuenta, ya venía el domingo a la iglesia, era como que tengo que luchar. Señor, yo sé que debo estar ahí, pero no puedo. ¿Qué pasó? Nos desenfocamos. Así que 2022, para que tú no te hundas, que tu vista esté puesta ¿dónde? En Jesús. La única manera. Por eso Pedro se hundió cuando quitó su mirada y comenzó a ver toda la destrucción que estaba pasando. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Di conmigo, este 2022, yo me aparto, Señor, de todo mal. Y no te voy a llevar a un camino de sepulcro blanqueado donde todo es pecado para ti, que ya no puedo ir para allá. Ay, copa de vino, Satanás. No te hablo de que te conviertas en esa mentalidad, porque yo creo en la libertad que Dios te da. Yo creo que esa libertad va acompañada de sabiduría y de prudencia, porque dice Pablo, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Entonces vamos a hacer énfasis en el no todo me conviene. Y este 2022 tú te tienes que apartar de lo que no te conviene. Tú sabes que hay cosas que te están distrayendo, que no te convienen. Hay cosas que aparentemente vienen disfrazadas de bendición, pero lo único que produjeron fue que yo me desenfocara. No te convienen. Y oras y clamas a Dios, Señor, dame un negocio. Y Dios te entrega una empresa. ¿Y qué crees que haces? ¿La avaricia? Señor, el domingo en la mañana tengo que trabajar de aquí en adelante, ni modo, ya no puedo servirte. Entonces te desenfocas porque vienen bendiciones disfrazadas. Escucha bien. Atentos a eso. Los ojos puestos en Jesús. Yo te aseguro que son más bendecidos y disfrutables 6 días de trabajo bajo la bendición de Dios, porque es un mandamiento de Dios
que al séptimo día descanses que 7 días trabajando forzadamente. Vas a pagar factura porque es un principio de Dios. Y si tienes un año sin descansar, yo te aseguro que lo vas a descansar a la mala. Vendrá la enfermedad y vas a estar en cama. De que los descansas. Es un principio de Dios que atiendas a tu familia, que disfrutes de tu familia. El mismo Dios estableció los principios y dijo: el séptimo día yo descanso de la obra de mis manos. Así que en 2022 enfocados en Jesús, creyendo que 6 días me son suficientes para prosperar bajo el favor de Dios, y que al séptimo día me encargo de mi familia, la voy a sacar a pasear, la voy a sacar a disfrutar, la voy a sacar. Escucha bien, te va a cobrar factura todo aquello. Al final de cuentas, la gente que no descansa la va a descansar. A la mala, mejor descánsala a la buena. Pues es un principio y una orden de Dios que tienes que descansar y disfrutar de tu trabajo. Mateo 7:7. Te hablo de aquellos pecados que tienes que dejar. ¿Por qué? Porque aparentemente no causan nada, no hay destrucción. Pero aquellos pecados nos están haciendo vivir en esta zona de confort. ¿Cómo es esto? El pueblo de Israel cometió un pecado muy grande. Murmuró ante Dios. Dice la Biblia que a causa de la murmuración que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, Dios le envió el maná del cielo. Entonces los cristianos creen que el maná es una bendición. La Biblia dice que el maná vino por la murmuración. ¿Cuántos saben que Dios tenía el poder para darles banquetes en el desierto? Entonces tal vez estamos viviendo en el maná a causa de pecados que no traen destrucción aparentemente. Porque yo hago cosas ataduras. Yo sé que no debo hacer esto y no puedo dejarlo hacer. Ahí voy. Entonces, como no produce aparentemente nada y tu vida continúa igual, tal vez estamos viviendo bajo el maná. Y en el momento que tú sueltas ese desenfoque, podrás probar el banquete que Dios tiene para ti. Entonces, hay pecados que lo único que producen es que tú vives bajo el maná, una condición que no puedes salir de ella. Jamás te va a faltar alimento, es verdad, porque es una promesa de Dios. Y Dios te da alimento. Y aunque no sabes ni por dónde, a última hora llegó el alimento, porque es una promesa de Dios. Y ahí estamos el día 15, tengo que pagar aquella cuenta que no me deja dormir. Dios, ayúdame porque no tengo para pagar. Y no sabes ni cómo, pero Dios te mandó para pagar. Y pum, pagaste. Se llama maná todavía. Pero Dios te muestra un banquete más grande. Y es el que Dios quiere para ti. Que no vivamos bajo el maná. Porque el maná entramos a través de pecados que aparentemente no producen destrucción. Lo que producen es un desenfoque. Quité mis ojos de Jesús y estoy viviendo una condición que yo te aseguro que si dejamos este 2022, le entregamos a Dios cosas, nuestra condición en la que hoy nos encontramos se va a multiplicar grandemente cuando vayamos quitándole piedritas al costal. ¿Cómo funciona esto? Te lo he dicho, es como una manguera, una llave, y cuando la manguera está obstruida de piedras, tú le abres a la llave todo y como que comienza a gotear nada más. Y dices tú, ¿cómo es esto? Vivimos bajo gotitas. Señor, te entrego esto que me está haciendo daño. ¡Pum! Entonces comienza a salir más, el chorro de agua más. Quito esto también y más y más y más. Y aquella hasta que vemos cómo corre el agua sin ninguna obstrucción. Así funciona esto. Hay pecados que lo único que producen en nuestras vidas es que estemos bajo el maná del cielo y no podamos entrar a la tierra prometida. Así que el maná, iglesia, no es la voluntad de Dios. El maná viene a causa de pecados que cometemos ante Dios. Vamos a hablar acerca de lo sobrenatural este 2022.
Vamos a caminar sobre las aguas y eso habla de lo sobrenatural. Y yo creo que este 2022 van a venir milagros grandes a esta congregación. ¿Qué tipo de milagros? Yo creo que de aquí, escucha bien, vendrán negocios nuevos, que de aquí gente tendrá mejores puestos en su trabajo. Yo creo que de aquí en este año va a ser lo mejor. Viene mejor empleo para ti, viene negocio para tu vida. ¿Cuántos quieren negocios nuevos? Tú sabes que si dijiste que no, te estás agarrando en contra de Dios. Dios quiere darte algo nuevo siempre. Quiere que seas el mejor empresario. Dios quiere que tengas tu negocio. Y si tú dices, es que yo estudié tanto para tener, Dios quiere que tengas el mejor puesto entonces. Dios quiere siempre lo mejor para ti. La Biblia dice que seremos cabeza y no cola. Siempre los mejores lugares Dios los destinó para ti. Lo mejor. Así que este 2022 en lo sobrenatural, yo sé que Dios podrá entregarte negocios. Que se va a levantar un pueblo empresario. Dios te va a entregar negocios. Y dices, no, pastor, yo no quiero. No importa, entonces el mejor puesto en tu trabajo. Lo mejor es para ti. Pero ¿cómo se provoca lo sobrenatural? Muchas veces, escucha bien, Dios nos ha entregado lo que le pedimos y no hemos ido por Él. Y la Biblia nos enseña cómo. ¿Cómo provoco yo un milagro en mi vida? Jesús dice, pedid y se os dará. Dí conmigo, cuando yo pido, el Padre ya me lo dio. Ay, qué fácil. O sea que lo que le pida ya. Sencillito. Pero te voy a enseñar por qué las cosas no suceden. La Biblia dice que cuando tú le pides al Padre, dame un negocio. Dice, ya está. Pide y se te da. A quien no pida, ¿qué? Pues no se le da. Entonces un principio es, ¿cómo dice? Ser pidiche. Pídele a Dios. Quien no pide no tiene. Sé hijo inteligente. Pídele a Dios. Padre, yo te pido, Señor, que tú me promuevas en mi trabajo. Pídele a Dios. Padre, este 2022, yo te pido que me entregues un negocio, Dios. Pídele a Dios. Padre, porque somos muy buenos para pedir. Padre, yo te pido amor, felicidad, unidad, que estemos. Qué bueno que sea lo primero. Pero no quita que no vas a seguir la lista y decirle, y te pido un carro, y te pido una casa, Señor, y te pido el mejor sueldo, Padre. Hay que quitar la falsa humildad. ¿Por qué crees? Mi Biblia dice que el dinero sirve para todo. No, el dinero es del diablo, pastor. Dámelo pues. Yo me he hecho el tiro con el diablo pues. ¿Qué pasa? Lo que está impidiendo que Dios se manifieste somos nosotros, es nuestra mente. Dios quiere actuar en lo sobrenatural. Que en ti hay el mejor negocio. Este 2022 Dios te va a entregar un negocio en abundancia, con grandes ventas, un negocio grande. Dios te lo va a entregar. Escucha bien, este 2022 Dios te va a entregar una casa nueva. Ya les sé por dónde les gusta, ¿no? O sea, no quieren ser empresarios, quieren tener una casa nueva. Dios te va a entregar un carro nuevo este 2022. Pero para eso, el primer paso es pedir. Ay, no, yo sí, no, Señor, se me hace muy materialista eso. Yo quiero pedirte a ti únicamente con que tengas salud de 2022. Pues bueno, te equivocaste de religión. Porque mi Dios me enseña a pedir. Y Dios necesita que tú pidas en grande. ¿Por qué? Porque es la manera que determinó para que el reino avanzara. Cuando el pueblo de Dios no quiere grandezas, entonces a los pastores nos llevas a la necesidad de gobierno. ¿Nos das para pagar la renta? Gobierno, nos das porque necesitamos hacer un evento para niños, pero no tenemos. Gobierno, ¿me das? La iglesia tiene que cambiar ese chip de gobierno. Mejor gobierno, ¿qué necesitas?
¿En qué podemos ayudarte? Porque nuestro proveedor se llama Dios. Así que esa es la mentalidad de la iglesia. Bueno, continuamos. Pedid y se os dará. Primer paso, tengo que pedirle a Dios. Número 2, buscad y hallaréis. Entonces Dios te dice, segundo paso, para provocar un milagro, tienes que ir a buscarlo. ¿Cuántos saben que acostado en la cama no te va a llegar? Como dice Primera del Mundo 3:15, al que madruga, Dios le ayuda. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si quieres algo nuevo de Dios, tienes que salir a buscarlo. Porque ya se lo pediste, dice Jesús que ya te lo dio el Padre. Lo único que Dios no puede hacer, ¿qué crees que es? Mentir. Dios no puede mentir. Jesús dijo en su palabra, de su boca, pedid y se os dará. Pero le quitamos el segundo paso, buscar. Pídele, como dice el siguiente versículo, te leí el 15, primera del Mundo 3:16. Primera del Mundo 3:17 dice, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué? Hay que accionar. La iglesia está con, Padre, te pido, y te la llevas todo el día metido en oración, y Dios acá en el cielo. Salte de tu cuarto, pues. No tengo que orar más para que se manifieste, Padre. 3 meses de ayuno y oración. Ah, qué a gusto, dice Dios. Pedid y se os hará. Buscad y hallaréis. Pide al Padre, levántate y ve a buscar lo que quieres. Si quieres casas, ve a buscar casa. Pero tienes que hacer algo para provocar lo sobrenatural de Dios. Versículo 8. Ahí no sé, perdón, el 7 nuevamente no ha terminado. Discúlpeme. Tercer paso. Llamad y se os abrirá. ¿Quieres casa nueva? Te voy a poner un ejemplo, no sé si va a pasar así. Primer paso es ¿dónde? Si vas a hacer por Infonavit, pues párate en Infonavit. Busca, ya pediste, ya buscaste. Muchos de los milagros no suceden. Muchas cosas que ya Dios te entregó no se han manifestado. ¿Por qué? Porque necesita el tercer paso. Llamad y se os abrirá. A ver, revísame los puntos. No sabes que un clic de un ángel nomás se acabó, te multiplicaron los puntos. Los milagros de Dios se provocan. Lo sobrenatural es provocado a través de pasos. 1, pide. 2, ve a buscarlo. Y 3, llama para que se abra la puerta. Y muchas veces hacemos el primero, pedimos, vamos y buscamos, pero ya no abrimos la puerta. Es necesario que se provoque. Ve hasta la cocina de lo que tú quieres. Yo te aseguro que Dios te lo va a entregar. No sabes ni cómo va a pasar, pero necesitas tú provocarlo. Necesitas provocar el milagro de Dios. Si Dios está diciendo, ¿sabes qué? Señor, yo no quiero hacer un negocio. Y si tú dices, no tengo el dinero para hacerlo, estás en el lugar indicado para la mayor manifestación. Si ya lo tienes, qué padre, porque vives bajo la fe. Y la fe es prosperar. Y si no tienes el dinero todavía, estás ante la antesala de un milagro. Pide, ve y busca lo que necesitas y haz que pase. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Wow, dice Jesús. Todo el que pide, recibe. Di conmigo, ya recibí mi negocio. Ya recibí mi casa. Ya recibí mi carro. Ya recibí el mejor puesto en mi trabajo. Uno que otro ya lo recibió. Con eso vamos a trabajar. Porque todo aquel, dice Jesús, que pide, recibe. El que busca,
halla, y el que llama, se le abrirá. Padre, no oras por él porque no era tu voluntad. Mi voluntad, dice Jesús, es que le pidas al Padre en mi nombre, que vayas y busques y hagas que esa puerta se abra. Dios lo hará contigo. Toda persona que camina bajo el favor de Dios, algo sobrenatural acontece, yo te lo aseguro. Sobrenatural. No sé qué vas a hacer. Si quieres carro nuevo, ve, párate en la agencia. Haz que algo sobrenatural ocurra. Si quieres casa nueva, ve, pregúntale cuánto vale. Mira la casa. Aunque valga 3 millones y tú tengas 500 pesos en la bolsa, ve y mírala. Haz que lo sobrenatural de Dios ocurra. Provoca el favor de Dios sobre tu vida. La diferencia está en aquellos que creyeron la palabra de Dios, se levantaron y dijeron: Señor, en mis fuerzas no puedo, la verdad, pero ya te lo pedí y ahora voy a hacer que las cosas sucedan. Tú estás en este lugar bien cómodo ahorita, a gusto. Tal vez yo estoy más a gusto que tú, que estás en el aire, que tuviste frío. Pero estás ahí sentadito, a gusto, cómodo, un lugar bonito. Pero este lugar tuvo que ser provocado. Porque las iglesias, ¿cómo nacen normalmente? La gente, ¿qué necesitamos? Vamos al gobierno, que el gobierno me dé un local, que el gobierno me dé un terreno. Pero yo creo que yo no ocupo tocar la puerta del gobierno, sino ocupo hacer que los milagros de Dios ocurran, pidiendo, buscando y haciendo que se manifieste. Así que este 2022 yo creo que Dios nos va a entregar un terreno para construir la iglesia. ¿Cuántos son en esa declaración? Este 2022 Dios nos va a entregar un terreno para construir. ¿Y qué crees? Ese terreno no vendrá del gobierno. No vendrá del gobierno. Con el gobierno no quiero nada más que ayudarlo. Estamos acostumbrados a que la iglesia voltee a ver: mi proveedor se llama Dios. Y Dios tiene el poder, escucha bien, para entregarnos todo lo que le pidamos. Así que este 2022, no sé qué bursa estará muriendo de cáncer, que no me le dirá: es sano de cáncer en el nombre de Jesús. No sé por dónde va a pasar, pero de que Dios nos los entrega, nos los entrega. Entonces, los principios para provocar lo sobrenatural es que tú tienes que provocar que las cosas sucedan. Este 2022 Dios quiere entregarte negocios, casas, carros, pero sal y provoca que las cosas sucedan, porque estás por entrar al mejor año que tú hayas vivido, pero con una actitud y una mentalidad totalmente diferente. Amén. Vamos a continuar. Isaías 51:1. Ya me voy a apurar porque ya es la 1 y me dio hambre. ¿A cuántos les dio hambre conmigo? Y bueno, para que me invites ahorita a comer. Estoy provocando los milagros. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero. Qué locura la Biblia, ¿no? Venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Hay cada testimonio de gente que no completaba la casa y le entregaban la casa que quería. Que no le completaba el carro y le entregaban el carro que quería. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos a veces son más grandes de lo que traemos en la bolsa. Pero ahí son las matemáticas de Dios.
Donde Dios te dice, qué bueno que piensas más allá de lo que tú puedes en tus manos, porque ahí sí me necesitas. Hay dos maneras de mover la economía. Una, a través del Dios Mamón, dijo Jesús, que es el Dios de las riquezas, que es lo único que Dios comparó como Dios dijo, no puede servir a dos señores, a Dios o a las riquezas. La palabra riquezas es mamón, que viene, ese es un Dios que se adoraba en la antigüedad. Y hoy en día es lo que el pueblo de Dios tiene que derribar en sus mentes. Ese espíritu que controla nuestra economía. ¿Cómo es eso? El espíritu de mamón es aquello que tú puedes adquirir únicamente por lo que tienes. Y ahí hemos caminado bajo el Dios de las riquezas, porque tengo 100 y vale 100. Y en lo sobrenatural de Dios es traigo 100 pero vale 1000. Y es muy fácil caminar acá, pero caminamos en lo seguro, en lo que creemos. Y gracias Dios, y gracias Dios. Únicamente en lo que es manifiesto. Pero ahí no ocupas a Dios. Acá, cuando traes los 100 y vale 1000, es donde tú necesitas provocar lo sobrenatural de Dios. Así que tus pensamientos sean más grandes de lo que hoy tienes, para que tú puedas ver la mano de Dios. Si tus pensamientos están alineados a lo que tienes en este momento, yo te aseguro que tu economía está bajo la mano de Mamón y no bajo la mano de Dios. Así de sencillo son las matemáticas con Dios. Porque estamos acostumbrados únicamente en lo que me alcanza y en lo que puedo. Y ahí me siento cómodo. Atrévete a pedirle a Dios algo más allá. Y yo te aseguro que Él te lo va a entregar. Algo más allá de tus fuerzas. En lo que tú ya te haces el caminito, ya sé hacer esto, ya sé hacer esto, está muy seguro. Atrévete, Señor, entrégame algo más. Algo que no está en mis manos, algo que no está en mis fuerzas. Son pensamientos de grandeza, Señor, que han subido a mi corazón. Te lo pido, Padre. Hay que vencer el espíritu de Mamón dentro de la iglesia. Que la iglesia es muy buena, las iglesias de reino, para ver milagros de sanidad. Sabemos que Dios sana a los ciegos. Y wow, aleluya. No, voy a invitar a otra persona que está malo de la espalda. Dios lo sanó, wow, aleluya. No, uno en silla de ruedas, Dios lo levantó, aleluya. Y las iglesias de reino son muy buenos para ver los milagros de sanidad. Y glorificamos a Dios en los milagros de sanidad. Pero hay un espíritu que nos detiene, que es el espíritu de riqueza. Que ahí no creemos que Dios tiene el poder de, como le dio vista al ciego, darte una prosperidad en abundancia. ¿Por qué? Porque creemos más fácil en la sanidad que en un milagro de economía. Sí, es el mismo poder que necesita Dios para hacer los dos. Pero resulta que tiene que ver con nuestra mente. Porque nuestra economía muchas veces está dirigida por lo que es el Dios de las riquezas, que es lo que yo tengo, lo que yo puedo hacer. Y no le damos lugar a Dios que nos sorprenda. Porque si yo te aseguro, escucha bien, que si te hablo de que vamos a comprar un terreno, dinero para comprarlo no tenemos. Pero yo sé quién sí tiene. Porque en la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. Y Jesús me dijo, pide y se te dará. Entonces si yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a mantenernos zona cómoda. Aquí pagamos la renta tranquilo, nos va muy bien y te ves ahí bonito, tranquilito. Pero hay que provocar algo mayor. No hay que caminar bajo ese espíritu de Mamón, donde las cosas es por lo que tengo. Señor, no voy a planear nada hasta que tenga. Hay que romper eso y permitir que la mano de Dios sobrenatural venga sobre tu vida. ¿Cómo? Señor, yo sé que tú me vas a entregar un terreno. Y ese terreno vale un dineral, Señor. ¿Cuántos son de mi fe? Aquí es donde la iglesia se queda muy calladita porque sabe que ya estoy tocando tu mente, chocando. Dios sana de cáncer, ¿cuántos lo creen? ¿Ves? ¿Por qué? ¿Ya te diste cuenta que aquí es donde duele? La economía es donde duele, ¿por qué? Porque ahí es donde luchamos con aquello que Jesús comparó con Él. Dijo, no puedes servir a dos señores, a las riquezas o a mí.
Porque en las riquezas todo es, no puedo hacer esto, no puedo aquello, no tengo aquello. Estamos controlados bajo eso. Pero cuando tú te atreves a romper con eso y entrar a la mente de Dios y tú le dices a Dios, Señor, mira, mi economía es de 100,000, pero ocupo algo de 500,000. ¿Cómo lo hacemos? Ahí sí necesitas a Dios. Y acá no necesitas de Dios. Y todos los de acá. No es un ejemplo únicamente. ¿A quién estamos sirviendo? La Biblia te dice, una locura, compra sin dinero. ¿Cuántos pueden comprar sin dinero? Te puedes hacer de tu carro, tu casa, sin dinero. Y si ya tienes el dinero, pues pide algo más grande de lo que tú no puedas tener. Pastor, pero yo ya tengo para comprar mi carro. Pues pide algo más grande, algo que tú no puedas tener, para que tú puedas ver la mano de Dios sobre tu vida. Vamos a continuar. Mateo 14:13. Ya voy a terminar. Necesito enseñarte y dejarte claro este principio para el 2022. Vamos a leer corrido. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. Di conmigo, gran multitud. Una gran multitud, imagínate. Lo siguió una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. Aquí va a empezar un milagrazo. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué crees? Los discípulos creían en la sanidad de Jesús. Bravo. Cáncer, pam, pam. Sana el ciego, el enfermo, el paralítico, la gripa, el COVID. Decían, todo le sanaba a Jesús. Y los discípulos aplaudían eso. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas, compren de comer. Y Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, porque el mismo poder para sanar a los enfermos es el mismo poder para alimentarlos. No tienen necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Di conmigo, una orden de Dios. Y Dios nos desordena, familia del reino. Alimenta a la gente. Señor, pero es que ocupamos un lugar más grande. Pues vamos por él. Una orden de Dios. Dales de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Cómo es posible? Que para la sanidad sí lo creían, pero cuando hablamos de algo que requiere economía, ahí ya no le creyeron a Jesús. No tenemos, Jesús. Pero Jesús no les preguntó si tenían o no. Jesús les dio una orden: denles de comer a esta multitud. Versículo siguiente. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos del cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Solo tenían 5 panes y 2 peces. Y al finalizar sobraron 12 cestas. ¿Por qué es fácil creer? En las sanidades, ahí no le dijeron nada a Jesús. Discípulos, sanan a los enfermos. Fácil, ahí andaban sanos. Pero cuando les dijo algo que requería economía, les dijo, hey,
denles de comer a esta multitud. No tenemos, Jesús. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Más, imagínate, ponle que eran 10,000 personas con 5 panes y 2 peces. Di conmigo, con lo que hoy tengo es suficiente para que Dios me entregue mi negocio, mi casa, mi carro y todo lo que le estoy pidiendo. Ahora la clave va a ser que esto que te dije que está escrito, lo creas en tu corazón. Con lo que hoy tienes es suficiente para que Jesús multiplique tu economía. Dales de comer a la multitud, dijo Jesús. Que sea más grande tu plan que lo que cuentas en la bolsa. Dios hará el resto. Dios tiene el poder para sanar a los enfermos, pero también tiene el poder para cambiar tu economía. Iglesia, hay que salir de ese espíritu de mamón que controla la economía, porque trabajamos y caminamos en lo seguro, pero ahí no ocupamos de Dios. En aquello que queremos multiplicar, en aquello que no te alcanza, en aquello que es más grande de lo que pudieras pagar, ahí donde tú necesitas a Dios y dices, Padre, te necesito. Pero cuando vale 1,000 y 3,000, te lo voy a poner más fácil todavía. Traes 10,000 y vale 500. Como si nadie anda. Qué a gusto bajo la bendición de Dios. Escucha bien, es necesario que no le estorbes a Dios y que brinques al otro lado. ¿Traes 10,000? Pero mis sueños, Dios, ocupan 100,000. Permite que sea Dios el que entre también a tu economía. Que tus planes sean grandes, que sean abundancia, para que este 2022 tú puedas ver el favor y la mano de Dios y con seguridad tú puedas proclamar a un Dios que tiene el poder para cambiar toda situación. Dios sana de cáncer. La economía, iglesia, es la mente donde estamos luchando. ¿Por qué? Porque ese espíritu nos quiere en la seguridad. Y la iglesia no avanza por lo mismo. Así que el pastor tiene que tener sueños más grandes para la iglesia. Empieza por el pastor. El pastor tiene que pensar en cosas más grandes para el reino. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia se manifieste en esta ciudad. Y no sea una iglesia, tenemos mucha necesidad. No somos esa iglesia nosotros. Nosotros tenemos para ayudar a esta ciudad. Tenemos para ayudar al gobierno, a los necesitados. ¿Por qué? Porque es Dios el proveedor de nuestra iglesia. Y entrando con esto, quiero hablarte acerca de lo que vamos a hacer. Termino con este versículo. Santiago 1:27. Te voy a hacer un motivo antirreligioso por el cual mucha gente está detenida hoy en día. Mucha gente hoy está detenida porque se la lleva orando. ¿Cómo es eso, pastor? ¿No quiere que oremos? Sí, pero yo quiero que ores para que tengas intimidad con Dios. Ahí sí dura toda la semana en intimidad. Pero la gente ora pidiéndole a Dios una salida o pidiéndole a Dios un milagro y se la pasa orando y orando y orando y orando y orando. Y va a decir, Señor, ya tengo 3 meses orando. ¿Cómo le hace? Gente no recibe lo que pide porque se la pasa orando y orando y orando. ¿Por qué? Porque la oración sin acción no sirve absolutamente de nada. Somos puro ruido. ¿Crees que agradamos a Dios pidiéndole lo mismo? No. La oración necesita de acción. De que vayas, tú toques y se abra esa puerta. De que provoque ese milagro de Dios. Mucha gente está detenida en su vida porque está pidiéndole a Dios que le cambie la situación. Señor, cambia mi economía. Señor, cambia mi economía. Y todos los días antes de dormir, Señor, cambia mi economía.
Y todos los días, Señor, cambia mi economía. Ahí entró otro más vivito. Señor, cambia mi economía. Pum, se salió del cuarto y pum, a provocar lo que le pidió a Dios. Iglesia, hay que salir de la mente religiosa. Sal de la religión, sal de Babilonia y entiende los principios de Dios para que tú puedas ver su voluntad. Dios te necesita que tú cambies tu mente. ¿Por qué? Porque a través de ti quiere alimentar a multitudes, quiere que el lugar de familia del reino sea grande, sea lleno. Pero Dios necesita que tu mente sea grande para que Él pueda darte cosas grandes. Qué bueno que dice poquitos amén. Yo sé que está llegando la palabra. ¿Cuántos creen que Dios sana de cáncer? Seguimos con el mismo, ¿cómo le puede llamar? Experimento. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios, del Padre, es esta. ¿Cuántos quieren ser una religión pura y sin mancha? Dice la Biblia, es esta. Trae la corbata y la faldota hasta los tobillos. No dice eso. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este 2022 iniciamos con una palabra y una orden de Dios. Alimenta a los niños. El DIF nos va a entregar esa oportunidad. Hay algo que coincide aquí. Huérfanos, ¿por qué? No tienen padre. Viudas, ¿por qué? Porque no tienen esposo. Dios es tu ¿qué? Padre. Jesús es tu ¿qué? Esposo. ¿Cuál es la verdadera religión? Hacer lo que Dios hace contigo. Lo que este versículo está diciendo es que así como Dios es tu Padre, tú seas padre para las viudas, para huérfanos. Así como Dios es tu esposo, tú seas esposo para esas viudas. Así que este 2022 tenemos una orden de Dios. Enfocarnos en el área de los niños.